Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 28 de octubre del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de octubre del 2018. En este domingo vemos cómo se destaca el amor eficaz de Dios en su acción con los hombres. En la primera lectura, Dios en su gran amor eficaz, hace retornar del exilio a la patria anhelada a numerosos hijos de Israel e invita a todos los que han sobrevivido a volver a Él, que los llevará a un torrente de agua por un camino llano en el que no tropezarán. En la segunda lectura Cristo, como sumo sacerdote, se entrega en amor eficaz, para sacar a los hombres de la ignorancia y del dolor, y librarlos de sus pecados y como extensión de su sacerdocio, ha elegido sacerdotes, cuya función es ser puentes de unión entre el hombre y Dios, y su función es intervenir a favor de los hombres, ofrecer dones y sacrificios por los pecados y comprender a los ignorantes y extraviados. En el Evangelio, Jesucristo le devuelve la vista al ciego Bartimeo, que vence cualquier obstáculo con tal de obtener su gran deseo de ver, y a través de este Evangelio, invita a todos aquellos católicos que siguen sentados a la orilla del camino, debido a su ceguera espiritual, a que dejen de gritar y se levanten y escuchen el llamado de Dios para conocerlo y liberarse de esa ceguera espiritual que les impide ir al encuentro con Jesús. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Jeremías. Para entender mejor esta lectura, tenemos que partir de su contexto histórico. Jerusalén había hecho caso omiso a las advertencias de los profetas enviados por Dios, invitándolos a dejar sus ídolos, a dejar su vida de pecado y a regresar a Yahvé. Pero los israelitas no le hicieron caso a los profetas y prefirieron su vida de pecado y a sus ídolos alejándose de Yahvé, razón por la cual cayeran en manos de los babilonios, quienes destruyeron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra, llevándose a todos los habitantes que sobrevivieron, como esclavos a Babilonia.
El pueblo de Israel permaneció en el exilio en Babilonia durante 70 años. Después de estos 70 años, Dios mostró su amor eficaz y misericordioso, permitiendo regresar del exilio de Babilonia, a los sobrevivientes del pueblo de Israel. Antes de continuar con esta reflexión, vamos a definir lo que es amor eficaz. Amor eficaz es aquel que logra, por caminos acertados, con los mejores medios y en el menor tiempo posible, todo aquello que se propone. Esta es la definición común. Pero, a través de la historia, vemos que el amor eficaz de Dios no es igual al de los hombres. Porque nadie duda de que Dios en su amor es eficaz, pero los caminos de Dios, los métodos de Dios, las formas y tiempos del amor eficaz divino no tienen nada que ver con la eficacia humana. Muchas veces los caminos acertados para Dios no son acertados para los hombres y viceversa. A los judíos no les debió parecer un camino muy bueno el exilio en Babilonia, pero lo fue para Dios, que así manifestó la fuerza de su amor y misericordia haciéndolos regresar a su patria, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. En esta lectura nos deja ver bien claro el profeta Jeremías, cuáles son los requisitos necesarios, para que se dé, la eficacia del amor divino. 1. Creer y esperar. Los exiliados de Babilonia no podían olvidar las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. Dios había mostrado la fuerza de su brazo en el éxodo y en la conquista de la tierra prometida. Ellos creen y confían que Dios volverá a actuar eficazmente a su favor, aunque no saben cuándo ni cómo. Así, nosotros, a pesar de las pruebas, del sufrimiento, debemos esperar confiados en que Dios escucha siempre nuestra oración, y que tarde o temprano Él va a actuar eficazmente en nuestro favor. 2. Segundo requisito. Sentirse necesitado de la fuerza de Dios. Los judíos en el exilio sabían muy bien que por ellos mismos no podrían ser repatriados. Nosotros tenemos que entender, al igual que los judíos, que con Dios lo podemos todo, y que sin Él no podemos nada. 3. Tercer requisito. Ser coherentes. Si aceptamos la eficacia divina en nuestra vida, hemos de aceptar el ser coherentes con sus exigencias. Por eso, el Señor sigue invitando a todos aquellos, que por dejarse llevar por la corriente del mundo actual, por el pecado, por los vicios, por los ídolos falsos, por el sexo y como consecuencia han quedado esclavizados, ciegos, cojos, heridos, a volver al camino, a experimentar la eficacia de su poder, a arrepentirse, a convertirse, a regresar a Cristo que es fuente de agua viva, a confesarse, a dejarse guiar por su palabra, por la sabiduría del Espíritu Santo, porque sólo así, caminarán por un camino de paz, de amor, por un camino seguro, en el que no tropezarán. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del profeta Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así, como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios actuara, igual que los hombres, dejaría de ser Dios. ¿Cuántas veces los hombres, con nuestro complejo de mini dioses, hemos querido hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, y le hemos exigido hacer las cosas de tal o cual forma, y nos hemos enojado, porque hemos sentido que no nos escucha, porque no hace las cosas como nosotros esperábamos, en el momento que queríamos? En pocas palabras, nos enojamos porque no hace nuestra voluntad. Tenemos que entender, que los caminos y los proyectos de Dios, superan en mucho a los del hombre. Por eso, hasta que no entendamos la grandeza del poder, del amor y de la misericordia de Dios, entonces y solo entonces, podremos abandonarnos en fe, a caminar los caminos de Dios, adoptar sus pensamientos, hacer vida su palabra, a aceptar las pruebas y el sufrimiento y entonces, solo entonces, podremos ver la eficacia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Si tu hijo estuviera muy enfermo de pulmonía, y te pidiera un helado, ¿se lo darías? Claro que no. Aunque te lo suplicara llorando. ¿Por qué no? Porque moriría y lógicamente tú no quieres eso para tu hijo. En cambio, viene el doctor y te dice, hay que ponerle 4 inyecciones de penicilina, si no su hijo se muere. ¿Le aplicarías las inyecciones? Claro que sí. Porque tú quieres que tu hijo se sane y no muera. ¿Cuántas veces les hemos dado a nuestros hijos la medicina, las inyecciones que no quieren, en lugar de los dulces, helados y chocolates que nos piden?
No sé tú, pero yo, en muchas ocasiones. Y sabes, nuestros hijos, a pesar de que no les hemos dado lo que nos piden, nos siguen amando, siguen creyendo en nosotros que somos seres imperfectos, porque saben que nuestros caminos, son superiores y mejores a los de ellos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios el helado que nos hace daño y Dios en lugar del helado nos ha puesto la inyección o nos ha dado la medicina? Tenemos que volver a convertirnos, a vivirnos como hijos del Padre, y entender que nuestro Padre Dios, jamás podría causarnos algún mal, porque nos ama de una manera única y especial, como nadie jamás podrá amarnos. Y como hijos confiar, que si lo que pedimos, Dios no nos lo concede, es porque es lo mejor para nosotros, aunque en ese momento no lo entendamos. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 30, versículo 18. Yahvé está esperando el momento para perdonarlos, se levantará y tendrá piedad de ustedes, pues Yahvé es un Dios justo y felices los que en él esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que el hombre regrese a él. Dios es ante todo un Padre amoroso, misericordioso, que siempre está dispuesto a perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar, es aquel del cual el hombre no se arrepiente y no pide perdón. Dios se vale de muchas personas y de muchos medios, para invitarnos a la conversión, para invitarnos a volver a Él, para recibir de Él su perdón y su misericordia. Dios quiere mostrarte también a ti, la eficacia de su amor y el poder de su misericordia. ¿Quieres experimentarla? Cuida a las personas que amas. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a mí los cansados, los que llevan cargas pesadas, si tú reúnes una de estas características, ten la plena seguridad, de que a ti te está llamando el Señor en estos momentos. Porque Él quiere actuar en ti eficazmente, aliviándote de tu carga, pero te pide a cambio tres cosas. La primera, que cargues con su yugo. ¿Qué significa esto? Cargar con el yugo de Dios, es la renuncia total y para siempre al mundo, al pecado y a la carne, es el abandono total de mis otros yugos en las manos de Dios, mi pareja, mis hijos, mi economía, mi trabajo, etc. Segunda, aprender de Cristo a ser manso y humilde. Ojo. No se puede ser manso y humilde si no aprendes de Cristo a través de su palabra a serlo. ¿Qué significa ser manso? Bueno, la palabra manso viene de mansueco, o sea, el que se deja poner la mano. Un animal manso es aquel que se deja guiar por su amo, que confía en su amo. Un hombre manso, no es el que es menso, y se deja llevar por la corriente del mundo y deja que todo el mundo abuse de él. Nada que ver. Un hombre manso, es el que se deja guiar por Dios, el que confía en Dios, el que obedece ciegamente a Dios. Y la tercera, ser humilde. La palabra humilde, viene de humus, que es la parte fértil de la tierra. Por lo tanto, un hombre humilde, es aquel que se dispone como barro en manos del alfarero, que se deja hacer por Dios, que se dispone ante la palabra de Dios que es la semilla, como tierra fértil, dejándose formar por Dios, permitiendo que Dios a través de él, dé frutos y frutos abundantes. Un hombre humilde, es el que cree ciegamente en la palabra de Dios, es el que cree ciegamente en el amor y la misericordia de Dios, es aquel que sabe que Dios siempre cumple sus promesas, es el que confía en que Dios jamás dejará una oración sin responder. Si cumplimos estos requisitos, nuestro yugo será suave y nuestra carga ligera. Si tu yugo no es suave y tu carga no es ligera, es que estás cargando con una carga equivocada que no viene de Dios, que viene del diablo y que te va a llevar a la desesperación, al desaliento y a la muerte. Mi abuelita decía que el diablo tenía un bazar, y que un día llegó un hombre y le dijo, «Diablo, te compro eso». A lo que el diablo contestó, «Eso no lo vendo, porque es con lo que más almas me he llevado al infierno». «¿Cómo se llama?», preguntó el hombre. El diablo contestó, «Desesperación». Desaliento. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Hebreos. En esta segunda lectura la eficacia salvadora de Dios se muestra de modo especial en Cristo, sumo sacerdote, que saca a los hombres de la ignorancia y del dolor, y los libra de sus pecados. Cristo extiende su sacerdocio, a través de la Iglesia. Y como comenté en la reflexión de la misa del domingo anterior, en la Iglesia Católica existen dos tipos de sacerdocios. El sacerdocio real y el sacerdocio ministerial.
Todo católico bautizado, adquiere desde su bautismo, el sacerdocio real, o sea la misión de ser sacerdote, profeta y rey. La palabra sacerdote significa puente. Por lo tanto, la función de todo católico, es ser puente de unión, entre el hombre y Dios. Esta misión consiste en ser ese puente que comunique a Dios con los hombres a través de la oración de intercesión y a los hombres con Dios, a través de la evangelización y el testimonio. Como católicos somos puentes entre el hombre y Dios, con todo lo que hacemos, con nuestras palabras, con nuestra forma de vestir, de ser, de divertirnos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado cumpliendo esta misión? ¿Cuánta gente cuando nos ve, ve a través de nosotros a Cristo y cuánta gente cuando nos ve, deja de creer en Cristo, en la iglesia? Pregúntate a cuánta gente has llevado con tus palabras y con tu testimonio a Dios y cuántas al diablo. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, los católicos, en lugar de ser puente entre el hombre y Dios, hemos sido puente entre el hombre y el diablo, ya que con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, de ser, llevamos a las personas hacia el pecado. Por ejemplo, una persona, que cuenta chismes, chistes morbosos, picantes, que es criticona y calumniadora. ¿De quién será puente? Lógicamente del diablo y del hombre. Ciertamente muchos de nosotros tendríamos que ponernos un letrero que dijera puente en construcción. Disculpe las molestias que esto le cause. Entendiendo que todos los católicos somos puentes en construcción y tenemos muchos errores, debemos de dejar de ver la pelusa del hermano. Debemos dejar de criticarnos, unos a otros, y deberíamos más bien unirnos en amor y con amor a Jesús, que es el puente perfecto, para dejar que Él siga construyendo nuestras vidas hasta hacernos santos, como Él es santo. El sacerdocio ministerial, es el que adquieren, aquellos que reciben, el sacramento del orden sacerdotal al responder generosamente, al llamado único y especial de entregarle su vida a Dios, para ser extensión del sacerdocio de Cristo en la tierra y que son nuestros pastores y guías. El Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos. En esta segunda lectura se nos dice que el sacerdote es un hombre escogido por Dios, para intervenir a favor de los hombres, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados de los demás y por los propios, para comprender a los ignorantes y extraviados. Ser sacerdote es un privilegio que viene de Dios, nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que ha dado una respuesta generosa al llamado de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Jeremías capítulo 3, versículo 27. Juan respondió: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha querido darte desde tu bautizo, la dignidad y misión maravillosa, de ser sacerdote real, de ser puente entre el hombre y Dios. En el juicio final Dios, no solo te va a preguntar qué dejaste de hacer de malo, sino, sobre todo, te va a preguntar qué dejaste de hacer de bueno y el bien más grande que el ser humano pueda hacer, es servir a Dios de puente entre las almas y su amor. Por eso en el juicio final Dios, te va a preguntar qué tan bien o qué tan mal cumpliste tu misión de ser sacerdote. En el día del juicio, Dios te va a decir: a ver hijo, ¿a cuánta gente trajiste a mí, con tu testimonio, con tus palabras, con tu forma de ser, con tu servicio en la iglesia, en la evangelización? Y también te va a preguntar: ¿cuántas personas por culpa de tu mal testimonio, de tus malas palabras, de tu manera inadecuada de vestir, de ser, llevaste a la condenación? Ahora, voltea para atrás y checa cuál fila es más larga. La de la gente que gracias a ti, tuvo un encuentro personal con Cristo. O el de la gente que gracias a ti, se condenó. Y ve frente a ti dos cajeros dispuestos a pagarte, en uno está Dios y en otro está el diablo. ¿A cuál de los dos irías a cobrar? ¿A quién le trabajaste más? ¿A Dios o al diablo? El honor de ser sacerdote de Dios, es uno de los más altos honores que el hombre puede tener en este mundo. Y recuerda, si no estás trabajando como sacerdote de Dios, quiere decir entonces que estás trabajando como sacerdote del diablo. Y no hay cosa más vil que ser puente, entre el diablo y el hombre. Un niño platicando conmigo, me contó que él creía que su papá no lo amaba, porque diario le insultaba, lo menospreciaba y a la menor provocación le pegaba. El niño se fue a jugar. Más tarde, se acercó el papá a platicar y empezó a decirme que él creía ser un buen padre, ya que cuidaba mucho a sus hijos, y empezó a relatarme cómo esa mañana había defendido a su hijo de los insultos de un mal maestro.
Entonces, yo le dije: le felicito por defender a su hijo de los abusos y de los insultos de los demás, y agregué: pero dígame, ¿quién defiende a su hijo de usted? ¿De sus insultos? ¿De sus abusos? El hombre se enojó y se marchó. Muchas veces en nuestra propia familia somos malos sacerdotes, somos puentes rotos, averiados, puentes de tropiezo. Haciendo hijos delincuentes, con baja autoestima, llenos de traumas, complejos, llevándolos a que no se amen y no se dejan amar por nadie. Dios nos dio una misión maravillosa, no le defraudemos, más bien imitémoslo y cumplamos nuestra misión de sacerdotes, hasta llegar como Cristo, nuestro sumo sacerdote, a dar nuestra vida en amor y con amor a Dios y a los que nos rodean. Dejemos de ser, como dice el dicho, candil de la calle y obscuridad de la casa. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Levítico capítulo 9, versículo 7. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y por los tuyos. También presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un sacerdote nunca trabaja solo para su santo, sino que ha sido dispuesto por Dios para que trabaje para los demás. Moisés le dice a Aarón, que no solo ofrezca sacrificios, por él y por los suyos, sino también por todo el pueblo. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendiera su propia tea, y así, compartiendo la llama con los demás, toda la caverna se iluminó. Todos los que hemos descubierto que somos sacerdotes desde nuestro bautismo, debemos compartir nuestra luz, pequeña o grande, con los demás. Todo el que no comparte su luz con el prójimo se convierte en parte de la oscuridad. En este ejemplo vemos que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. El compartir nos enriquece en lugar de hacernos más pobres. Dios nos ha hecho sacerdotes y nos ha dado la luz de su palabra, que se encuentra contenida en la Biblia, para iluminar a todos los que pasen a nuestro lado. Si iluminas tu corazón con el amor de Dios, entonces podrás iluminar con el amor de Dios a otros corazones, y así se iluminarán miles de corazones con el amor de Dios, y se acabará la oscuridad, en nuestros hogares, en nuestras familias, en el mundo. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un buen principio para empezar a ejercer nuestro sacerdocio, es orar e interceder por todos los que nos rodean. Pablo, aunque no podía estar físicamente para ejercer su sacerdocio con los colosenses, lo hacía por medio de la oración de intercesión. La oración del hombre, es la debilidad de Dios. Y no se diga la oración de aquel que trabaja activamente en la evangelización, siendo puente entre Dios y el hombre. Nuestra oración debe ser constante. Debemos orar en todo momento, por todos aquellos que nos han sido confiados. Y sobre todo, por aquellos que se han negado a escuchar el mensaje que Dios nos ha confiado. Si una persona no quiere escuchar lo que tú tienes que decirle de Dios, entonces, háblale a Dios de esa persona, que Dios sí te escuchará. Y verás de lo que es capaz de hacer Dios con la oración de intercesión del hombre. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. Este evangelio nos habla sobre el amor eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la curación de un ciego. Un ciego marginado. La marginación en la vida se da en dos direcciones: cuando los demás nos aíslan y cuando nosotros mismos nos separamos. Bartimeo sufrió ambas, aunque la segunda es sin duda la peor, ya que él mismo se encargó de estrechar el margen de sus capacidades. La naturaleza lo hizo ciego, pero él, y únicamente él, se transformó en mendigo. Solo Bartimeo tomó la decisión de pedir limosna en las afueras de Jericó. No había proporción entre ceguera y mendigar. Tenemos por ejemplo a Andrea Bocelli, y no puede ver, pero con su voz ha logrado un gran éxito. Jesús, con su amor eficaz, al ver al ciego prefirió pasar de largo, decidió ignorarlo, aunque esto fuera malinterpretado por algunos, hasta por el pobre invidente que, de nuevo, no era tomado en cuenta. Yo creo que mucha gente de nuestra época le criticaría diciendo: mira a Jesús, qué mal católico es.
Lo que no sabe esa gente chismosa, es que Cristo no da limosnas a los que la ama y llama, sino que les reta a levantarse, a dejar de tenerse autocompasión, a dejar de contemplar el camino, a dejar de vivir de limosnas de amor, a dejar de sobrevivir, para empezar a vivir. Él no quiere darle al ciego una limosna, le quiere dar la dignidad de hijo de Dios, heredero del reino, le quiere dar en su amor eficaz, tanto amor, que le permita el día de mañana al ciego dar ese amor a los demás. Lo mismo quiere hacer Cristo con cada uno de nosotros. Jesús escuchó los gritos incontenibles de Bartimeo, pero no respondió como el mendigo tenía programado. Actuó fuera de los esquemas convencionales que nosotros consideramos como normales de una persona buena y misericordiosa. En vez de regresarse para atender al necesitado que estaba entumido de tanta pasividad y cuya ceguera le dificultaba caminar, lo llama y lo invita a que se levante para que venga donde él. El ciego creía que era incapaz de levantarse, y menos de caminar. Pero de repente, gracias a la palabra de quien lo llama y a la confianza que le da, descubre una fuerza inédita que nunca había considerado. Bartimeo necesitaba creer en sí mismo, en que podía salir del hoyo de la postración, y que no por estar ciego debía convertirse en limosnero. Jesús dio a aquel hombre que estaba sentado y cansado, mucho más que una limosna. Le proporcionó la confianza de que podía levantarse para dejar de ser limosnero. Y ahora a ti te está llamando para que vengas a seguirle, a que dejes de tenerte lástima, a que dejes de pedir limosnas de amor a los que te rodean. ¿Sabes cuál era el problema esencial de Bartimeo? Que no se valoraba. No sabía que podía gritar y brincar. Se menospreciaba, sentándose a la orilla del camino, levantando una mano lastimera para recibir lo que a los demás les sobraba. Jesús le dio la confianza de que a pesar de ser ciego, podía caminar, pues tenía un propósito. Que el hijo de Timeo se diera cuenta de lo que valía por sí mismo, que no necesitaba permanecer sentado todo el tiempo. Que era capaz de ponerse de pie, levantar la cabeza y, en vez de tender su mano, podía extender sus piernas. Jesús le sana primero de la baja estima que le tenía marginado a tal punto de contentarse con las limosnas. Dios ahora quiere hacer lo mismo contigo. ¿Dónde radica el detonador que activa esta fuerza inédita en Bartimeo? En la palabra de Jesús que lo llama. La confianza que Él deposita en nosotros, se transforma en la palanca que puede mover nuestro mundo. Nos hace confiar en nosotros mismos, y entonces no solo sabremos lo que podemos lograr, sino volar alto para conseguirlo. Se trata de la palabra de Dios que es creadora y eficaz en sí misma, y no de un lavado de cerebro o autosugestión, lo que nos habilita para descubrir y activar el potencial que duerme dentro de nosotros. Si supiéramos el poder que Dios ha depositado en las palabras. Ellas pueden levantar el ánimo de los decaídos y dar esperanza a los desanimados. A través de ellas se ensanchan las alas de un amigo y se hace creer en sueños imposibles. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todavía más, todo lo tengo al presente, por perdida, en comparación con la gran ventaja de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor, acepté perderlo todo y lo considero como basura, con tal que pueda ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bartimeo, al igual que todos los ciegos de aquella época, su posesión más valiosa, era su manto, ya que con él, se cubría del frío, se resguardaba de la lluvia, le servía de cama, de casa etc. Pero cuando escucho a los discípulos decirle, ánimo, levántate, porque Jesús te llama. No dudó ni un segundo en responder al llamado y el Evangelio nos dice. Tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. ¡Qué hermoso sería! Que la respuesta de Bartimeo, fuera la respuesta de todos los que estamos ciegos, cuando escuchamos de boca de los sacerdotes, predicadores y catequistas, decirnos. Ánimo, levántate, porque Jesús te llama. Y tiráramos todos nuestros miedos, apegos, vicios y pecados y camináramos al encuentro con Jesús. La mayoría de los que siguen ciegos actualmente, tienen tantos apegos, que no pueden tirarlos porque no entienden la grandeza del llamado, como Pablo, a quien todo lo que tenía en su vida, al momento de ser llamado por Jesús, lo consideró como basura, frente a la grandeza de seguir a Jesús. Jesús te está llamando también a ti, aquí y ahora. ¿Cuál es tu excusa para no responder al llamado? ¿Podrá existir alguna excusa válida, para no responder al llamado de Dios?
Deja tu ceguera, deja de pedir limosnas de amor y ven a Jesús que quiere llenarte de un amor único, especial e incondicional, quiere ayudarte a recuperar tu dignidad de hijo de Dios. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 28 al 29. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo, hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que el hombre pueda llegar a ver la eficacia de Dios, lo único que necesita, es creerle a Dios. Recordemos que es muy diferente creer en Dios, que creerle a Dios. Es muy distinta la fe efectiva de la fe afectiva. Un ejemplo sería, tú puedes creer que tu vecino existe, lo ves todos los días. Pero si tu vecino viene a pedirte 10.000 pesos prestados, ya no te va a bastar creer que existe para prestarle el dinero, sino que tienes que creer en él. Te invito a pensar, en el problema más fuerte que tengas en este momento. En el problema por el que has estado rogando últimamente a Jesús te resuelva. ¿Qué pasaría si Jesús te dijera lo mismo que a los ciegos? ¿Crees que puedo hacer esto? Y Jesús te respondiera que se haga como has creído. ¿Se resolvería tu problema? ¿Sanarías de tu ceguera? Pidámosle a Dios al igual que sus discípulos, Señor, aumentanos la fe, o complétanos la fe que nos hace falta. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responder al llamado de Jesús, significa, como Bartimeo, tirar el manto y ponernos a seguir a Jesús. El milagro de la curación de Bartimeo se realizó en el momento en que Bartimeo respondió al llamado que Jesús le hizo, a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que un ciego que estaba sentado gritando, porque no podía ver, cuando escucha el llamado de Jesús, de un salto se pone de pie y se acerca a Jesús, sin que nadie le ayude? En esta cita, el Señor nos dice claramente el por qué. Porque el que me sigue ya no caminará en tinieblas. ¿Qué es caminar en tinieblas? Es caminar sin sentido en la vida, sin dirección, sin saber, ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? La ceguera más grande, del hombre, no es la del cuerpo, sino la del alma. Imagínate, que acabes de naufragar en medio del mar y de pronto sacas la cabeza, volteas para los 4 puntos cardinales y no ves más que agua. Entonces te pones a nadar desesperadamente, para poder sobrevivir. Te vuelvas a parar, volteas para los 4 puntos cardinales, y no ves más que agua. Sigues nadando para sobrevivir y no ahogarte. Te vuelves a parar, voltear para todos lados y no ves más que agua, sigues nadando. Este proceso continúa por un buen tiempo. ¿Qué crees que va a pasar? Van a venir las 4D que te llevan al fracaso. Te vas a desesperar, te vas a desalentar, te vas a desanimar, te vas a deprimir y te vas a hundir. Pero si en medio de ese proceso, ves una isla o hermosa visión. Ahora sí cada brazada tiene un sentido y un fin, ahora sí tiene un porqué y un para qué. Ahora sí ya sabes si estás cerca o lejos, bien o mal. Mucha gente a mí me pregunta ¿cómo me ves? ¿Bien o mal? A lo que yo les respondo respecto a que... Otras personas me preguntan ¿estoy cerca o lejos? A lo que yo les respondo, depende a dónde vas. Y van a venir las 4D que te llevan al éxito, a la salvación, a la autorrealización. Dirección, decisión, determinación y disciplina. El que no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Y no existe nada más desgastante en la vida, que pasarme la vida solo sobreviviendo, trabajando, comiendo, durmiendo, sin saber a dónde voy. Sin llegar a ningún lado. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Una vez llegó a mi consultorio una pareja que tenía 30 años de casados, y le pregunté, dígame don Francisco, ¿a dónde va como pareja, como matrimonio? Y voltea don Francisco y le pregunta a su esposa, ¿a dónde vamos vieja? A lo que la esposa le contestó, ¿qué? ¿Teníamos que ir a algún lado? El mundo está lleno de ciegos, que creen ver y que no se han dado cuenta de la magnitud de su ceguera. Y que se la pasan en el mundo, sin pena ni gloria, dañándose y dañando a los que les rodean, ciegos al amor, ciegos a la verdad, llenos de egoísmo, indolencia, vanidad y soberbia. Que Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos libere de la esclavitud del pecado, que nos mantiene ciegos, y nos impide responder al llamado, para ser sacerdotes, o sea puentes de unión entre el hombre y Dios.
Te voy a pedir que si quieres no creas en ti, ni siquiera creas en Dios, pero quiero que en este momento veas cómo Dios cree en ti. Cristo te está llamando, porque te ama y cree en ti. Pidámosle a Dios que todos los que escuchamos su llamado, seamos capaces de dar una respuesta generosa como la dio nuestra Madre la Virgen María y podamos exclamar como ella: maravillas hizo en mí el poderoso, grande es su nombre. Oremos por el curso de evangelización que tendrá lugar Dios mediante el 3 y 4 de noviembre, en el Templo de San Luis Beltrán, en Oakland, California, para que Dios llene a todos los que vamos a participar, de amor, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Lisa, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Isabel Reynoso, por Alma Flores, por Mago Ramírez, por Mago Gómez, por Marco Antonio, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Pueden buscar este programa en www.radiomarias.org. Aviso importante. Para los de Guadalajara. 1. Retiro de enviados 18 de noviembre a partir de las 10 a.m. en el Templo de Santo Niño de Atocha. Servidores con camiseta amarilla y su guisado. Enviados, vestidos de blanco. Coordinadores, estar una hora antes, los internos con camiseta azul, y los coordinadores generales con camiseta roja. 3. Encuentro general. 2 de diciembre, a partir de las 10 a.m. en el Templo de Santo Niño de Atocha. Servidores con camiseta amarilla, su guisado y su cooperación anual. Coordinadores estar una hora antes, internos camiseta azul, coordinadores generales camiseta roja. Para los de Cocula. 1. Retiro de enviados, 10 de noviembre. 2. Envío, 11 de noviembre. Para los de Cuquio, retiro y envío, 25 de noviembre. Oremos para que por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial bendiga a través de su Espíritu Santo, todas estas actividades, llenándonos a todos, de amor, fe, esperanza y sabiduría para realizar en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.